Al término del video anterior, nos habíamos quedado con un paciente que había pasado la prueba de ventilación espontánea. Esto quiere decir que tiene el 80% de probabilidades de que al extubarlo le vaya bien. Por lo tanto, ¿ahora qué hago? ¿Lo extubo? Pero no quiero fallar. Lo que debería hacer antes de extubarlo es preguntarme, ¿puede proteger su vía aérea? ¿Cómo están sus reflejos? ¿Su capacidad oxígena? ¿Podrá manejar la cantidad de secreciones? ¿Tendrá su vía aérea permeable? Lamentablemente, responder esto no es fácil, y muchas de las preguntas no se pueden responder hasta haber extubado al paciente. Pero hay cosas que sí podemos hacer. Por ejemplo, ver sus reflejos a estímulos o tomarle Pmax, la presión expiratoria máxima, para tener una idea de su fuerza oxígena. Este aparato es un manovacúometro. Se utiliza para medir tanto presiones positivas como negativas. Por lo tanto, vamos a ser capaces de medir su presión inspiratoria máxima y su presión expiratoria máxima con él. Se conectará el tubo T del manovacúometro al tubo endotraqueal del paciente. Uno de los extremos tendrá un tapón y el otro una válvula unidireccional. Si esa válvula permite que el aire ingrese pero no salga, vamos a estar tomando la presión expiratoria máxima. Si esa válvula permite que el aire salga pero no ingrese, vamos a estar tomando la presión inspiratoria máxima. En algunos centros, antes de extubarlo, también toman el Cuff-Leak Test, que es desinflar el balón y ver si tiene fuga peritubo, para verificar la permeabilidad de la vía aérea superior. Su valor predictivo no es muy bueno, ya que puede no presentar fugas porque el tubo es muy grande, por un mal posicionamiento de la cabeza o por la presencia de secreciones. Yo lo tomaría en casos en que sospeche de que hay una obstrucción de la vía aérea superior, como por ejemplo en quemaduras de la vía aérea, en autoextubaciones previas, en cirugías de cabeza y cuello o en intubaciones dificultosas. Y aún así tendría en cuenta lo anteriormente dicho. Otra cosa que se puede hacer es, ante la sospecha de alguna obstrucción de vía aérea superior por alguno de los motivos anteriormente dichos, es la colocación de corticoides por lo menos 4 horas antes de la extubación, como un tratamiento preventivo. Después de tener estos temas un poco más claros, sí procedería con la extubación. Si bien también podríamos tener en cuenta la reconexión del paciente a la ventilación mecánica durante 1 hora post prueba de ventilación espontánea, ya que se la considera una prueba estresante y en este artículo se ha demostrado que reduce la tasa de reintubación. Ahora sí, vamos al procedimiento de extubación en sí. Si pueden ser 2 ejecutantes, mejor. Prepararemos oxigenoterapia, una sonda de aspiración. Verificaremos que la aspiración funcione, una jeringa para desinflar el balón y empezaremos. Primero, aspirando el lago orofaringio, para prevenir que eso caiga por vía aérea. En algunos centros se lo reconecta a la ventilación mecánica en caso de no estarlo, para generar una presión positiva y un flujo de aire que ayude a que no caiga algún resto del lago orofaringio por vía aérea. Luego acomodaremos al paciente para que esté lo más sentado posible y retiraremos la sujeción del tubo. Introduciremos la sonda del circuito de aspiración cerrada mientras el segundo ejecutante desinfla el balón y mientras aspiramos retiramos el tubo orotraqueal. Le pediremos una inspiración profunda, una tos y le colocaremos la oxigenoterapia correspondiente. A entre un 50 y un 60% de los pacientes se les realiza una extubación planeada. Un 30% de los pacientes fallece antes y entre un 5 y un 15 van a traqueotomía o tienen una extubación no planeada. Vladimir Hill en este artículo estudia las extubaciones accidentales y no todas las extubaciones accidentales vuelven a ser reintubados. Eso quiere decir que en ese momento no requerían más estar conectadas a la ventilación mecánica. O sea que nos estamos durmiendo. Estamos tardando mucho en extubar a esos pacientes. Obviamente no es lo mismo que esa extubación accidental se dé en la fase de destete que en la fase aguda de un distrés, por ejemplo. En este artículo también podemos ver cómo la mortalidad de los pacientes reintubados varía de acuerdo a la causa de esa reintubación. No es lo mismo una reintubación por una obstrucción de la vía aérea superior
que una reintubación por una falla respiratoria. Los pacientes que se reintuban a causa de una obstrucción de la vía aérea superior, que sería más causa del fallo de extubación, no del destete, tienen una mortalidad de entre un 7 a un 17%, mientras los que se reintuban a causa de un fallo respiratorio, que sería más un fallo del destete, tienen una mortalidad mucho mayor, de entre un 30 a un 52%. Por eso tenemos que tener cuidado en el proceso del destete, ya que según estos números, cuando fallamos en él, estamos provocando un aumento en la mortalidad del paciente. Si representamos el proceso del paciente desde que se admite a la unidad de cuidados intensivos en una línea de tiempo, tendríamos algo así: la admisión, el tratamiento de la causa, nuestra sospecha de que el paciente está listo para el destete, la verificación de nuestra sospecha, la prueba de ventilación espontánea, la extubación, la reintubación o el alta. Pese a que use predictores y siga todos los pasos que hasta ahora vemos como correctos, hay un porcentaje de pacientes que igual va a fracasar. La idea es fallar lo menos posible, pero es aceptable un 15% de fallo. Tener un número menor de fallo no siempre quiere decir que estás haciendo mejor las cosas. Tal vez tardás tanto en extubar a los pacientes que se complican y se mueren antes de extubarlo o del intento. Por lo tanto, un paciente que tal vez podría haber sido extubado se está muriendo sin haberlo intentado. Obviamente, el que no intenta extubar no va a fracasar. Por eso, nunca es bueno mirar los números aislados. Siempre hay que mirar el contexto. Así como buscamos la causa del fracaso de la prueba de ventilación espontánea, también es muy importante buscar y encontrar la causa del fallo de extubación. Por ejemplo, la causa puede ser un mal manejo de secreciones, alguna patología en la vía aérea o alguna enfermedad en el parénquima. Dentro del mal manejo de secreciones puede ser porque la tos es inefectiva. Ahí me tendría que preguntar si le falta fuerza, si lo puedo trabajar. Puede ser porque tiene abundante lago y ahí me tendría que preguntar si le puedo poner alguna medicación para disminuirlo, o por abundantes secreciones. Si entramos en las patologías de la vía aérea, puede ser por un edema de glotis, una estenosis traqueal, una traqueomalacia, un colapso dinámico, o por enfermedad del parénquima, una neumonía, una insuficiencia cardíaca. Aunque no son las únicas causas, es algo como para que comiencen a pensar. Como dije, si no registramos la causa y solo hacemos las cosas porque sí, no podemos rectificar lo que está mal. ¿Qué hago cuando el paciente falló y mientras busco la causa y la mejoro? Bueno, trato de mejorar la comunicación con el paciente, sedestarlo, sacarlo de la cama. Si está traqueotomizado, buscar mejorar la fonación, la deglución, trabajar en eso. Pero ya lo vamos a hablar más adelante este tema. Lo que quiero decir con esto es no dormir al paciente y quedarme esperando que por magia todo mejore. Para que todos comprendamos mejor y sepamos de qué estamos hablando cuando estamos con un paciente en Winning, hay una clasificación para el Winning. Yo les voy a hablar de dos clasificaciones, una más vieja y una más nueva. Les doy la vieja porque la van a leer en muchos artículos y está bueno que la sepan. En la clasificación más antigua se lo divide en tres: Winning simple, Winning dificultoso y Winning prolongado. La simple se refiere al paciente que se logra extubar en la primera prueba de ventilación espontánea. Es la gran mayoría de los pacientes y con menos mortalidad. El segundo grupo es el paciente que requiere hasta 3 pruebas de ventilación espontánea o hasta 7 días post primer prueba de ventilación espontánea. El último, el Winning prolongado, que es el que mayor mortalidad tiene, requiere más de 3 pruebas de ventilación espontánea o más de 7 días posteriores a la primera prueba de ventilación espontánea. En el 2017 llegó la nueva clasificación, ya que muchos pacientes no entraban en la clasificación anterior. En esta empezaron a definir el primer intento de separación de la ventilación mecánica, como la primera prueba de ventilación espontánea con
o sin extubación o una extubación directa. Y otra cosa que también modificaron es la definición de extubación exitosa, que es la extubación sin muerte o reintubación dentro de los 7 primeros días post-extubación o el alta, lo que pase primero. No importa si utilizó BNI o no. En pacientes con traqueotomía, el intento de separación se lo llama a pasar un día o un periodo de varios días en ventilación espontánea sin ventilación mecánica, y el weaning exitoso a 7 días consecutivos o el alta con ventilación espontánea. Y ahora sí, vamos a la clasificación. Se establecen 4 grupos. Grupo 0 o no weaning es el grupo que nunca experimentó un intento de separación, fallece antes o es trasladado. Grupo 1, en donde el intento de separación termina el primer día, por éxito o por muerte del paciente. Segundo grupo, weaning dificultoso, es el grupo en donde el weaning dura más de un día luego de la primera prueba formal de desvinculación, pero dura menos de 7 días, por éxito o por muerte del paciente. El grupo 3, o weaning prolongado, es aquel weaning que requiere más de 7 días posteriores a la primera prueba de ventilación espontánea. Y lo vamos a dividir en 2 grupos, el grupo A y grupo B. El grupo A es el weaning que después de esos 7 días es exitoso. Y el grupo B es el que falla o es trasladado a otro centro, sin el éxito del destete. Acá abajo podemos ver el porcentaje de la cantidad de personas por cada grupo. También se puede ver la mortalidad en cada uno de ellos. Y si vamos más adelante, en el mismo artículo está este gráfico en donde podemos ver cómo aumenta la mortalidad, esa probabilidad de muerte, casi linealmente de acuerdo a los días que pasan después de la primera prueba de ventilación espontánea, lo que concuerda con la mortalidad que vimos en los grupos de weaning. Por lo tanto, el tiempo que pasa el paciente en weaning y bajo ventilación mecánica es importante. ¿Qué se puede hacer para mejorar esos tiempos? Se ha comprobado que el uso de protocolos puede reducir los tiempos de los pacientes bajo ventilación mecánica y los costos en la unidad de cuidados intensivos. Pero para que funcione, requiere que tenga una gran adherencia por parte del staff y una adecuada educación a quien lo va a implementar, ya que esto va a equiparar las decisiones del staff con las del especialista. Y también indica que el weaning guiado por terapistas respiratorios disminuye los días de los pacientes bajo ventilación mecánica. Aclaramos que disminuye el tiempo sin aumentar la tasa de reintubación ni la mortalidad y disminuye las complicaciones. Bueno, ahora supongamos que tenemos a nuestro paciente con el tubo endotraqueal bajo ventilación mecánica, van pasando los días y el paciente no mejora. Después de más de 2 semanas, no hay indicios de que podamos pensar en una extubación. ¿Qué deberíamos empezar a tener en cuenta para este paciente?